Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Bueno, pues el día de hoy, como siempre, es un placer saludarles y el día de hoy, pues me gustaría hablar de un tema que me he dado cuenta que está candente en las redes sociales y que a lo mejor algunos de ustedes ignora y que en algún momento pues se van a topar con esa problemática. ¿De qué les quiero hablar? Bueno, pues no le voy a dar muchos rodeos. Hoy les quiero hablar de todas aquellas personas que no aceptan al Papa Francisco como sumo pontífice, que no aceptan al vicario de Cristo. Eh, Algunas personas pues piensan como a su manera, tienen una forma de pensar que es a su manera y la adoptan para sí mismos usando sus propias lógicas e ignorando la palabra de Dios y los documentos de la iglesia. Y el día de hoy, pues yo quiero hoy hablarles a ustedes con la palabra de Dios, pero también con los documentos de la iglesia, porque hay muchos legalistas, también hay mucho sedvacantista que no consideran al Papa Francisco como el vicario de Cristo, como el obispo de Roma, y eso es algo grave y que se está dando, y hay muchos hermanitos que son sumamente hábiles para meter sus ideas a los demás hermanos católicos y empiezan a meter sus intrigas. ¿Por qué le digo yo todo esto? Por ejemplo, en una ocasión estaba yo en adoración nocturna, ya ve que nos quedamos toda la noche. Por ahí llegó una persona que nunca había llegado, esa persona nunca había llegado y nunca regresó. Me acuerdo que antes de que comenzara mi horario para entrar a adorar al Señor, estaba platicando yo con una persona, con un amigo, con un compadre, y estábamos platicando acerca de cosas doctrinales de la iglesia, y alcancé a escuchar que estaban dos personas, como, ¿qué le diré? Unos 3, 4 metros de donde estábamos nosotros, y uno de ellos estaba diciendo que alguien le había llevado la Virgen de Fátima a su casa, y que esas personas que habían ido a llevarle a la Virgen de Fátima a su casa, le habían dicho que el Papa no era el Papa y que el Papa estaba cometiendo muchos errores y que el Papa estaba haciendo las cosas mal y que él no era el vicario de Jesucristo. Cuando yo escuché eso, haz de cuenta que cuando lo escuché, paré de hablar con mi brother y le dije, brother, ¿quién le dijo eso? Y me acuerdo que me dijo, no, una persona vino, unas personas vinieron dice, y me trajeron a la Virgen. No, eso yo lo escuché. Le digo, pero ¿usted se aseguró que eran hermanos católicos? Digo, sí, 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 claro, por supuesto que eran hermanos católicos. Le digo, yo dudo mucho, le dije, que un católico piense de esa manera, que un católico esté en contra del vicario de Cristo, del pastor que Jesucristo dejó en su iglesia, del representante de Cristo en la tierra, no de Cristo, sino el representante, el vicario. Me acuerdo que faltaban como 5 minutos para que me tocara mi guardia, para yo entrar al Santísimo, y y el hermano pues no paraba de hablar. Él seguía hablando y hablando, y yo le decía, hermano, ¿me permite explicarle algo? No, pero es que, hermano, ¿verdad? Mire, ¿a poco usted no miró que salió el Papa Francisco, que dijo esto, que dijo el otro? Y no me dejaba que yo le explicara. Bueno, pues, como pude, me le metí en la plática y yo dije, yo no me puedo ir de aquí porque está dejando a toda la gente confundida, les está explicando cosas que nada que ver. Pues en ese momento yo tuve que explicarle a él quién era el Papa, por qué era el Papa, como en 5 minutos, y me di cuenta que esas personas solamente andan sembrando cizaña. Yo lo entiendo de un hermano que no comparte nuestra fe, que no es católico, el que no esté de acuerdo con el Papa. Lo entiendo hasta cierto punto, pues yo lo entiendo, lo comprendo. Pero que venga de un católico, eso sí, yo no lo entiendo. Entonces, el día de hoy, pues quiero hablar de eso,
¿Por qué le digo eso? Todo eso que yo entiendo de un hermano que no es católico, porque eso puede pasar perfectamente que las personas no piensen como nosotros, que ellos están en otra sintonía, en otra creencia y tenemos que respetar. Y pues nosotros para adelante, el que quiera escuchar, que escuche. ¿Y por qué le digo esto? Mire, yo basándome en las Sagradas Escrituras, lo que dice Isaías, capítulo 22, versículo 19 en adelante, nos viene a decir así, nos habla, nos da una representación en el Antiguo Testamento de lo que sería el Papa. Papa quiere decir padre, padre, y nos viene a dar un ejemplo de lo que había de venir, para que nos diéramos cuenta nosotros para dónde íbamos y lo que iba a venir a nosotros. ¿Se acuerdan allá en Mateo 16, 18? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. A ti te daré las llaves del cielo y de la tierra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es autoridad. La gente muchas veces dice, no, pero la roca sobre donde se va a edificar es Cristo. Puede entrar una persona no católica o incluso un católico por no aceptar al Papa Francisco a decir, la roca es Cristo. Bueno, no le voy a discutir, no le voy a pelear para no entrar una controversia, pero no podemos negar para nada que a quien le dieron las llaves fue a Pedro. Así de fácil. Mira, vamos a leer ese versículo, Mateo 16, 18, para no quitarle ni una coma. Mire lo que dice aquí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí no dice mis, dice mi. Cuando habla de mis, es en plural. Cuando habla de mí, es en singular, uno. Y si usted se fija y pone atención y pone la lupa, él lo está diciendo, le está diciendo iglesia con I mayúscula, no con I minúscula. Entonces, el querer de Dios es tener una iglesia. Y mire lo que dice aquí. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, cuando él dice, y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le está dando autoridad a Pedro, que ahora mucho católico o otros hermanos no católicos no lo acepten, pues tenemos libre albedrío. Pero aquí le viene a decir y le da una característica, le dice que sobre esa piedra va a edificar la iglesia, sobre Pedro. Ahora le viene a decir, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa es otra clave. Esa iglesia, según las Sagradas Escrituras, la muerte jamás la iba a poder vencer y iba a estar hasta que Cristo viniera. Y yo le aseguro que hasta ahorita, año 2019, solamente hay una iglesia que se ha mantenido firme y que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para las bodas de Cordero. Y mire lo que dice aquí, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, le da autoridad. Podemos discutir con los hermanos no católicos y decir, bueno, Cristo es la roca. Es la piedra que desecharon los constructores, que viene siendo ahora la piedra angular. Pero aquí nos está diciendo que a Pedro le entregaron las llaves del reino de los cielos. Es decir, Jesús es rey y se las da a Pedro. Autoridad, no son unas llaves como estas llaves. Son simbólicas en frente de todos para explicarles a todos que sobre él cae la responsabilidad de la iglesia, sobre Pedro. En Efesios 2:20 nos dice que edificaos sobre los cimientos de los apóstoles y profetas. Por supuesto, porque somos una jerarquía, es una jerarquía, pero hay un pastor. Hay un pastor y aquí nos viene a decir
que sobre Pedro, al entregarle las llaves a Pedro, le garantiza a usted que en esa iglesia de Jesucristo, si usted cumple con todo, usted puede entrar al cielo. Es la única que le da la plenitud y la certeza de que si usted hace las cosas bien, si usted se porta bien, entra al reino de los cielos. Y mire lo que le decía yo, recuerde eso, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo, autoridad. Y voy a buscar por aquí Isaías, capítulo 22, versículo 19, y escuche lo que decía en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba esto. ¿Es verdad que nosotros los católicos le queremos quitar el puesto a Cristo y dárselo a Pedro? Porque muchos, nunca faltará la persona que dice que adoramos al Papa, y eso pues es totalmente una falacia. Esto no es así. Mire lo que dice aquí: te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Escuche, papa, padre, quiere decir padre. Mire lo que dice: y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos, escuche, oído el tambor, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. ¿Escuchó? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en los cielos. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? En la cultura hebrea, en la cultura judía, en aquel tiempo, cuando el rey iba a salir a las guerras, a luchar o iba a hacer viajes muy largos, él llamaba a su servidor, a su mayordomo, lo llamaba, le daba instrucciones y lo presentaba delante de todo el pueblo. Entregarle las llaves era algo simbólico de que ese mayordomo, ese servidor, iba a cumplir con todo y tenía la autoridad cuando el rey no estaba, como si lo hiciera el mismo rey, porque el rey le confiaba todo su reino. Cualquier cosa, cualquier decisión que él tomara, es como si la tomara el mismísimo rey. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de dos cosas, y analizando nos podemos dar cuenta. ¿Quién obedecería a ese mayordomo o a ese servidor que el rey le había entregado las llaves de su reino? Solamente los súbditos iban a obedecer a ese mayordomo en ausencia del rey. No esperaba el rey que lo obedecieran otros reinos que no pertenecen a él. Entonces, aquí quiero dar un claro ejemplo de que los que siguen la palabra de Dios, los que aman la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios, lo que dice allá en San Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Sabemos que, por ejemplo, el Señor nos llamó y nos dio un pastor, una cabeza visible de la iglesia. Si usted no pertenece a ese rebaño, si usted no pertenece a ese Dios que nos dio la vida, pues usted no está obligado a obedecer los mandatos del Señor, de obedecer a ese pastor. Nada lo obliga. Si miramos en este pasaje, solamente los súbditos del rey, los que amaban al rey, sabían lo que tenían que hacer en ausencia del rey. Si el mayordomo tomaba una decisión, es como si la tomara el rey mismo. No decían como ahora, ¿cómo voy a obedecer a ese mayordomo? Yo le soy fiel al rey. No, porque por eso lo había hecho en público, para que todos se dieran cuenta que ese mayordomo iba a tener autoridad. Ahora, muchas personas andan por ahí diciendo
pues que no le deben obediencia al Papa y que no están en comunión con el sumo pontífice, con el obispo de Roma. Yo le quiero recordar a esas personas que no están en comunión con el obispo de Roma lo que dice el Código de Derecho Canónico a partir del numeral 204 acerca de los derechos y obligaciones de los laicos. Porque muchas veces la gente no entiende eso, solamente quiere hablar y decir lo que piensa. Se lo voy a leer, lo tengo aquí en mi teléfono. A ver, vamos a ver cómo dice. Dice aquí, fíjese bien, ¿quiénes son los fieles, los católicos? Escuche, oído el tambor, y relacione usted con Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Lo que dice aquí, y pondré en sus manos en Isaías 22, 22, y pondré en sus manos la llave de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Escuche quiénes son los fieles, los que obedecen al rey. Escuchen. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo, escuchen cómo está la cosa. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran al pueblo de Dios. Es decir, no andan como ovejas sin pastor. Se integran, quiere decir, se unen al pueblo de Dios. Y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, escuche, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. ¿Se acuerda ya Marcos 16, 15? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la misión del Señor. Mateo 28 y 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esa es la misión que nos encomendó, que encomendó a la iglesia del Señor. Y escuchen, esta iglesia constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro, escuche, y por los obispos en comunión con él. Se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra. Los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Así es de que, brothers, se da cuenta que hay muchas condiciones para ser un buen católico. No es nada más de ya me bauticé, soy un católico. No, se tiene que unir a la iglesia. Por ahí estaba un brother que estábamos hace rato comentando y él decía que los verdaderos cristianos, los verdaderos católicos habían sido del siglo XV para abajo. Entonces, viene mi pregunta, me salta una pregunta a mí como liebre. Y pregunto, y digo yo solo me contesto. Si los verdaderos católicos eran del siglo XV para abajo, fíjese bien, si los verdaderos cristianos eran del siglo XV para abajo, ya de ahí para adelante ya no, pues entonces me estoy dando cuenta que a los ojos de las personas que dicen que esos eran los verdaderos católicos, Jesucristo nos mintió. En Mateo 16, 19, déjenme ver si es ahí donde dice que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces quiere decir, pues que siempre sí la venció. Dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces esa palabra pues no se cumplió. No se cumplió porque obviamente se venció, la vencieron. Por ahí, como decía el hermano,
pues que, ¿cómo dijo? Que los verdaderos cristianos eran los templarios y dio varias cositas por ahí. Nunca me mostró ningún documento, ninguno. Solamente son especulaciones de las personas, pero sí digo yo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice un documento dogmático, de aquí del Código de Derecho Canónico, nos viene a decir quiénes son los verdaderos fieles católicos. Y no es fácil. Ahora me viene otra pregunta también a mi mente. Si ellos dicen que los verdaderos católicos son los del siglo XV para atrás, ¿a dónde van a recibir la Eucaristía ellos? ¿Quién consagra donde ellos se reúnen? ¿Con quién se confiesan? Si dicen que siguen siendo católicos, ¿con quién lo hacen? ¿Acaso van y buscan, no sé, alguna iglesia ortodoxa? No lo sé. Ojalá y me dijera la persona cómo le hace para irse a confesar, cómo le hace para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, sus sacramentos, cómo bautiza a sus hijos, cómo hacen la primera comunión. Porque eso para mí me parece doble moral. Es como estar hablando mal del sumo pontífice, del vicario de Cristo, pero si usted se fija en el Código de Derecho Canónico, déjeme ver si lo encuentro por aquí, en los derechos y obligaciones de los sacerdotes, de los clérigos, nos viene a decir, a ver, déjeme ver dónde lo tengo por aquí. Parece que es déjame ver. Aquí lo encontré. Habla de que los clérigos también deben obediencia y respeto al sumo pontífice. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, déjeme ver dónde dice, en el numeral 877, vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 877 nos viene a decir a nosotros igualito, lo mismo, que nadie puede predicar la palabra de Dios si no está unido al obispo de Roma, al sumo pontífice, ningún sacerdote. Vamos a ver si lo encontramos, numeral 877, para que usted vea cómo muchas veces las personas pues solamente hablan por hablar, pero siembran esa duda entre el pueblo católico. A ver, vamos a ver. Dice aquí, de igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a 12. ¿Se acuerda? Marcos 3:13 por allá. Que dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Ese quiso es un querer de Dios. Él quiso llamar a los que él quiso para enviarlos a predicar. También los constituyó apóstoles. Fíjese, y es lo que dice aquí. Dice, en efecto, desde el comienzo de su ministerio el Señor instituyó a los 12, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, dice, elegidos juntos también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará en el servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbítero de la diócesis bajo la dirección de su obispo. ¿Escuchó? Dice, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo le hace una persona sedevacantista o un lefebrista
para recibir la Eucaristía. ¿De manos de quién? ¿Cómo le hacen? Eso yo le llamo, yo le llamo doble moral. Sinceramente, yo le llamo doble moral. Hay gente que muchas veces pues es hipócrita y se dice católico. Yo a eso les llamo católicos protestantes. Voy a pasar a, parece que es, déjeme ver, Lucas 22:31. Parece que era Lucas 22:31, donde el Señor mismo manda a Pedro como pastor de la iglesia. Escuche cómo dice la Sagrada Escritura. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, escuche, oído al tambor, no por todos los demás. Ha rogado por Pedro. Y mire lo que dice. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Fíjese la misión del Papa: fortalecer a los hermanos, reafirmar a los hermanos en la fe. Imagínense esta situación. Están todos cenando. Jesús se acerca a Pedro y le dice: mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti enfrente de todos los demás. ¿Qué situación más dura? Es una situación dura. Y se lo dice delante de todos para que no haya para que la gente no tenga dudas. Ahora, año 2019, la gente tiene dudas. Y empieza a hablar mal del sucesor de Pedro, del vicario de Jesucristo, del Papa. Yo por eso les leí los derechos y obligaciones de todos los fieles, de los laicos, a partir del numeral 204 en el Código de Derecho Canónico. Y nos viene a decir que los que han sido bautizados en Cristo tienen que unirse a la iglesia, deben obediencia al sumo pontífice, al obispo de Roma. Ahora la gente dice: no, yo no puedo hacer eso. Hay unos por ahí que dicen: no, pues es que yo nada más, yo me quedé en la iglesia católica 15 siglos, de los 15 siglos para atrás. Ya no. Hipócrita. Eso es hipócrita. ¿De dónde recibe la Eucaristía? ¿De dónde recibe su comunión? ¿A dónde se va a confesar? ¿Cómo le hace para escuchar la misa? ¿A dónde va? Hipócrita. Eso es doble moral, sinceramente. Yo no sé cómo le hace la gente para estar hablando mal del Papa Francisco y seguirse beneficiando. Eso es lo que dicen comúnmente, ¿cómo decían? Le encanta la leche, pero le cae gordo la vaca. Eso es algo hipócrita. Es algo que no sé cómo le llamarían ustedes. Mire, escuche, San Juan 21:15. Otra vez Jesucristo confirma a Pedro como pastor de la iglesia. San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo pone entre la espada y la pared. Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Si usted se fija y pone oído al tambor, más adelante le habla de ovejas: apacienta mis ovejas. Pero Jesús tiene corderos. La misión se la da a San Pedro. Quiere decir que sí hay otros corderos. Debe de haber otros corderos. Pero los corderos de Cristo los apacienta Pedro. Apacentar es llevar a pastos nuevos, frescos, alimentar, dar, cuidar.
Eso quiere decir la palabra apacentar. Si usted la busca en el diccionario, eso quiere decir apacentar. Esa es la misión del Papa, confirmar a sus hermanos, reafirmar en la fe a sus hermanos, fortalecer a sus hermanos y apacentar a sus hermanos. Mire lo que sigue aquí. Insistió Jesús por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Esa misión se la dio a Pedro, que ahora tiene el Papa Francisco. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si esto no es darle una misión al Papa, yo no sé qué lo es. Muchas veces la gente dentro del mismo catolicismo trae tendencias. Muchas veces hacen sincretismo, un sincretismo religioso que viene y lo quiere introducir como verdades doctrinales dentro de la iglesia. Y esto no es bueno. Esto no es bueno porque esa gente muchas veces expresan su sentir, su pensar, simplemente eso. Pero no tiene nada que ver con el magisterio de la iglesia, con los documentos de la iglesia. Todos los documentos nos vienen a decir a nosotros que tenemos que estar en comunión con el obispo de Roma, con el Papa Francisco. Así de fácil. Como le expliqué en Isaías capítulo 22, versículo 19 en adelante. Solamente los súbditos del rey, los que amaban al rey, los que debían obediencia al rey, iban a respetar al mayordomo que había dejado el rey en representación de él mientras él salía. Todo aquel que no ama al rey, que no respeta al rey, que no pertenece a ese reino, puede hacer lo que le venga en gana. Y se le respeta, no hay ningún problema. Pero hay personas, año 2019, que dicen: yo soy católico, pero no creo en lo que está pasando en el catolicismo. Novus Ordus le ponen por ahí, nuevo orden. Bueno, y entonces dejó de ser católico, porque si eso pasó 15 años, 15 siglos atrás, entonces usted ya no puede ser católico. Entonces usted es un protestante en potencia. ¿De dónde recibe la Eucaristía, los sacramentos? ¿A dónde va la misa los domingos? Entonces esto quiere decir que Jesús no cumplió con su palabra cuando dijo que los poderes del infierno jamás podrían vencer a esa iglesia que él había edificado. Yo no sé cómo le hacen entonces, que alguien me explique cómo le hace para seguir siendo católico sin que haya iglesia católica. Simplemente me parece algo irracional, algo, se podría decir, infantil, el decir que no aceptan al Papa o que no aceptan el catolicismo en este momento y siguen yendo a recibir la Eucaristía, siguen diciendo el mismo credo, el mismo todo, simplemente hablando mal de nuestra Santa Madre Iglesia. Por si no lo saben, en Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante. Fíjense lo que nos viene diciendo para esos brother que me están mirando. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En algunas versiones de Biblia dice: esfuércense por mantener la unidad. Aquí dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Es decir, la iglesia
católica, apostólica y romana, en estos momentos, está unida. Y unidos en un mismo espíritu. Solamente son unos cuantos que andan hablando mal de la iglesia, que andan hablando mal del Papa Francisco. Solamente son algunos. Entonces ellos no están tratando de tener lazos de paz y no permanecen unidos a la iglesia. Y dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Así dice la palabra de Dios. Aquel que se salga ya no le puede dar la gloria a Dios, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Lo que parece que decía por allá era Efesios capítulo 3, parece, era Efesios 3. A ver, déjame ver. Sí, Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Escuche, no hasta el siglo XV, no, hasta ahí no. Ahí para esa personita que dice que eso sucedió nada más hasta el siglo XV y que de ahí para acá la iglesia cambió, que la iglesia se corrompió, que la iglesia ya no es la misma. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia, con I mayúscula, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahí le derrumba la tontería que anda hablando de nuestra Santa Madre Iglesia. Se le derrumba. Si usted me dice que se le dejó de dar la gloria, porque la gloria se le dio hasta el siglo XV para atrás, porque lo leí que lo escribió por ahí, hasta el siglo XV nada más. Entonces la palabra de Dios no es palabra de Dios porque nos está fallando. Y déjeme decirle que eso que está diciendo usted, de que solo hasta el siglo XV, esa es palabra humana. Y su palabra humana contra la palabra de Dios se queda chiquitita. Ni siquiera entra. Y mire lo que dice la importancia de la iglesia. Y yo lo invito a que lean Efesios capítulo 3, a partir del versículo 1. Eso se le considera una carta eclesial. Escuche la importancia de la iglesia ante los ojos de Dios. ¿Por qué permanecemos en esta iglesia? En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, con I mayúscula, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios en la iglesia. Muchos dicen, uy, es que esa iglesia se corrompió. Uy, no más. Hoy no más. Eso es dudar de la palabra de Dios. Eso es dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esa iglesia que Jesucristo edificó, esa iglesia que Él se hizo, iba a permanecer hasta su venida. Los poderes del infierno no le iban a poder vencer. Ahora vienen algunos brothers y dicen que sí la venció, que se acabó, que se corrompió, que hasta ahí llegó. Hasta lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Se lo dice a su iglesia. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
de la historia. Sedevacantista. Jesucristo, según la palabra de Dios, que yo le creo porque es palabra de Dios, y ejerce su acción en nosotros los creyentes, nos viene a decir que Jesucristo mismo de su boca nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si alguno dice que no es así, yo no sé quién le está inspirando. No lo sé. Pero la palabra de Dios dice que esa iglesia va a permanecer. Así es de que sea honesto con usted mismo, brother. Yo no sé de quién está recibiendo catequesis. Para eso son los documentos de la iglesia, para que ninguna persona le venga a meter cosas que no son. Sí tenemos un pastor dentro de la iglesia, una cabeza visible, que es el Papa Francisco. No se deje envenenar el corazón, no permita que Satanás se meta en su corazón, en su mente, y lo saque de la iglesia, la única que Jesucristo fundó. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los brothers que se conectaron. Déjame ver por aquí algunos comentarios. Oh, si ustedes se fijan, por ahí hay un brother que está escribiendo y trae un coraje con el Papa Francisco. No lo sé. Pregúntenle al brother a dónde va a recibir su comunión. Si aquí dice que todos los sacerdotes y obispos tienen que estar en comunión con el Papa. Espero que me escribas por ahí y me digas que dejaste de ser católico. Me imagino que dejaste de ser católico, o si no serías un hipócrita de doble moral. Me imagino. No, este brother anda muy locochón. Pero bueno, espero, brothers, que esto haya despejado algunas dudas de algunas personas que a veces no están firmes en la fe, y alguien quiere venir a hablarles al oído. Recuerden que Satanás es muy astuto. Satanás es súper astuto. Se disfraza de ángel de luz para venir a susurrarnos en el oído, a meternos cosas en la mente. Un día, una persona me preguntaba a mí que si yo me podría salir de la iglesia, y le dije yo: fíjate que no podría. Ya no puedo, yo ya no puedo salirme porque esta es la iglesia de Jesucristo. A mí no me importaría, me dolería, ¿verdad? Me sentiría triste que me maltrataran, de ver que pasaran cosas feas. Pero aquí me quiero quedar. Aquí es donde se me necesita. Los cobardes, las ratas, huyen de los barcos cuando se están hundiendo. Los que verdaderamente le tienen amor a la barca, se quedan a rescatar lo que se pueda, a arreglar la barca, se quedan con el capitán, con el que lleva el timón. Las ratas no, los polizontes no, los cobardes no, esos se van. Yo le dije: no, yo me tengo que quedar. Todos los santos en la historia de la Iglesia Católica, la mayoría han sido maltratados, han sido despreciados, han sido humillados. Algunos hasta los han querido exorcizar. Y dígame, ¿se van de la iglesia hablando pestes de la iglesia? ¿Verdad que no? Se han vuelto más santos. Se han vuelto más santos. Lejos de huir como un cobarde, como una ratita, ellos se vuelven más santos, más humildes, cargan la cruz, aman la cruz, abrazan la cruz.
porque ellos saben la importancia de la iglesia de Jesucristo. Así le dije yo no me puedo ir de la iglesia. Hay documentos en la iglesia que dicen que para los que ya conocimos que esta iglesia fue fundada por Jesucristo, y más sin embargo nos negamos a seguir o a perseverar en ella, no hay salvación. Nosotros ya lo sabemos. Hay quienes no lo tienen bien en claro y creen que en cualquier lugar es bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que ese documento que yo le estoy hablando, es el Lumen Gentium. Déjame ver si lo encuentro para que se le quede. Lumen Gentium. Lumen Gentium en español. Ya lo encontré en la Santa Sede. Vamos a ver qué dice. Parece que era en el numeral 14. Déjame ver cómo lo dice aquí. Ok, sí, aquí dice. Mira lo que dice. Se lo voy a mostrar. Ay, a ver. A ver si lo miro por aquí. Mire lo que dice aquí. El 14. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Escuche, la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad, escuche, de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por la cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la iglesia fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Es decir, si usted ya sabe que esta es la iglesia de Jesucristo y aún así se quiere salir, no se salva. Punto, se acabó. Listo. Solamente un hermano no católico diría cosas como: yo solo sigo a Cristo, la iglesia no es importante, Cristo no es religión, Cristo no fundó ninguna iglesia. Puede decir lo que quiera. Y yo ahí lo entiendo. Muchos hermanos no católicos me respetan y somos excelentes amigos. Yo respeto sus creencias, yo hablo para mis hermanos católicos, ellos hablan para los de ellos, no hay ningún problema. Pero escuche bien, dice: por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Para ese brother que anda diciendo que la iglesia se corrompió y que la verdadera iglesia quedó del siglo XV para atrás y que bla, 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 ahí le dejo ese caramelo de fresa de chocolate, como dijo el padre Luis Toro. Son documentos dogmáticos, no son míos, yo no condeno a nadie, así dice el documento, yo así se lo leí, se lo puse en la pantalla, y si usted quiere, mire, aquí le dejo dónde está. Lumen Gentium. Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio, para perpetuo recuerdo, constitución dogmática sobre la iglesia. Es dogmática, no se discute, así es y se acabó. Le guste a quien le guste. Así es de que dice Daniel: hermano, por favor podrías darme el capítulo y el versículo donde dice que el sacerdote es un pecador, pero para nosotros es un santo. Levítico 21:8.
Al sacerdote tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios. Él es santo, porque yo ya ve que lo santifico todo. Soy santo. Así lo dice la palabra de Dios. Levítico 21:8. Déjame ver, no vaya a estarla regando yo. Y no sea Levítico y estoy diciendo cosas que no. A ver, déjame ver. Levítico 21:8. Sí, al sacerdote tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo ya ve que le santifico a ustedes. Dice, soy santo. Bueno, ahí está también donde dice que el sacerdote es un pecador también. Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante, que dice que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres y nos representan las cosas de Dios. En Hebreos capítulo 5, me equivoqué, Hebreos capítulo 5, dice así: todos somos sacerdotes tomados entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados como esos que no reconocen la autoridad del Papa. El sacerdote, si usted va y se confiesa, él lo va a entender, y escuche por qué lo va a entender. Dice, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Esa es la misión del sacerdote. Escuche, santificarse a sí mismo y santificar al pueblo. Así es de que hemos terminado, brothers. Espero que sirva de algo esta enseñanza. La hice así nomás rapidito. Si se tocó, pues yo nomás venía al balón, lo bajé de pecho y la agarré de volea de una vez, para que la gente sepa que no se dejen de engañar cuando vienen y le quieren traer chismes de lavadero, de lavandería. Así es de que un saludo para todos mis brothers que están por ahí conectados. Comparta este video, compártala y echémosle ganas, hagámonos más santos, porque así es este camino. Echémosle ganas y no dejemos que nos vengan a traer cosas que no son. Un evangelio distinto. Mire que dudar de la palabra de Dios, decir que la iglesia se corrompió. Yo le creo a Cristo cuando dice que los poderes del infierno jamás podrán vencer a su iglesia. Yo le creo a Cristo cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y en otro brother y dice, no, eso quedó atrás, quedó en el siglo XV. No haga caso. Echémosle ganas. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos mis brodis que están por ahí conectados todavía. Con permiso, buenas noches.